espacio de Comunicándonos en Agroempresario tenemos la visita hoy de Gabriel Delgado. Gabriel, buenos días. Buenos días. Vamos a hacer la presentación de rigor. Es licenciado en Economía, ha trabajado y trabaja en el INTA desde siempre y fue durante 2 años y medio secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Ministerio de la Nación. Vamos a empezar por ahí, Gabriel. ¿Qué fue lo que te dejó el paso por la gestión pública en el Poder Ejecutivo propiamente dicho? Bueno, realmente es una experiencia gigante, muy importante, porque uno de alguna manera advierte desde esos lugares la realidad de muchos de los temas que cuando uno opina o escribe resultan mucho más simples, más sencillos. Lo cierto es que una secretaría, digamos, que forma parte de la gestión de un país tan controvertida, incluso políticamente, en los 2 años y medio que a nosotros nos tocó estar en la gestión, fue un aprendizaje personal enorme en cuanto a la dinámica de los intereses y cómo se van estructurando las políticas o las ausencias de política en el sector público. Y como siempre digo yo, creo que en estos casos, cuando uno se va de la gestión, casi siempre es mucho más enriquecedor el barbecho y la rumeada que uno le pega a todas las cosas que ocurrieron y las reflexiones que uno le pone a muchas de las decisiones que se tomaron y aquellas que no se tomaron, que la entrada de la gestión. Claro. Porque cuando arrancás en la gestión, la dinámica de los hechos y la vorágine y el vértigo de la gestión no te permiten detenerte mucho a reflexionar. Claro. Pero la Ahora, salida de la gestión Gabriel, da de la espacios muy interesantes. expectativa que vos tenías en el momento uno cuando Carlos Casamiglia te dice, Gabriel, te necesito en la secretaría, ¿no? Y ahí me imagino que se te hace todo un mundo de expectativa, ilusiones, proyectos, algo que pudiste concretar, ¿no? Que puede ser más o menos. ¿Qué evaluación haces de eso? Mira, una cuestión es la cuestión de la política sectorial y otra cuestión son los reclamos que el sector agropecuario tenía de corto plazo que tenían que ver con las retenciones y los ROEs. Nuestro gran tema pendiente fue el que más voltaje que tenía, que era los ROEs y las retenciones, que es una agenda que no pertenecía a la Secretaría de Agricultura, que intentamos por muchos medios de tratar de establecer esa discusión y no pudimos. Y otra cosa fue la estructuración de las políticas sectoriales. Nosotros, en lo personal, establecimos 5 o 6 medidas de política que nosotros queríamos, en las cuales queríamos avanzar, que tenía que ver con la transparencia de granos, que tenía que ver con solucionar el gris que hay entre la ley de patentes y la ley de semillas, que tenía que ver con la estructuración de un programa nacional de riego, que tenía que ver también con una cuestión que tenía que ver con el uso del suelo y una legislación relativa al uso del suelo, con una ley de SENASA, con una ley de acuicultura, con una serie de políticas que teníamos analizadas con Casamiglia para llevar adelante, que muchas de ellas se lograron llevar adelante y algunas de ellas siguen todavía, claro. Y creemos que otras incluso van a tener una agenda legislativa interesante en el futuro. Desde ese punto de vista, yo me he pasado una buena parte de mi vida analizando las políticas sectoriales y creo que nosotros, en el poco tiempo que tuvimos, en un gobierno que estaba finalizando, en una situación económica del país muy difícil y también con diferencias importantes con el Ministerio de Economía respecto a la política que tenía que ver con la cuotificación de las exportaciones en particular, más allá de la cuestión de las retenciones, la cuotificación de las exportaciones. Lo que es tema ROE, básicamente. Básicamente lo que se conoce en la jerga como el tema ROEs. Para nosotros fue un problema, digamos, porque nos costaba mucho hablar con los sectores, que yo debo reconocer que todo el sector privado ha tenido con el Ministerio de Agricultura de nuestra gestión una enorme voluntad de diálogo. Hemos charlado con todos los sectores, todas las entidades, incluso las que se llamaban mesa de enlace, nos mandaban siempre los técnicos a todas las discusiones y nosotros la verdad que desde ese punto de vista no nos podemos quejar. Lo que sí obviamente que teníamos muy limitada la agenda por el voltaje del reclamo de las retenciones y los ROEs. En definitiva, y lo podemos ver ahora, ¿no? También, sobre el sector agropecuario, pesa, creo, mucho más la decisión, 2 o 3 que pueda tomar desde la parte de economía, que todas las que pueda tomar propiamente el Ministerio. Mirá, hay un maestro de la economía agropecuaria, que es Lucio Reca,
que fue secretario de Agricultura Sí. con Raúl Alfonsín y tuvo Y fue antes, en el discúlpame. último gobierno de Perón Perón también fue también. subsecretario, creo, Lucio, una persona que ha estudiado mucho la política agropecuaria y él siempre decía que el mayor problema de las retenciones en su gestión fue que no le permitieron discutir otras cosas. Y yo la verdad que siento eso, ¿no? Porque los sectores decían, sí, Gabriel, está muy bien esta idea, pero nosotros no podemos volver y decirle a los productores, estamos hablando de esto si en realidad no podemos sembrar más trigo o estamos muy limitados para sembrar maíz. Es muy difícil que nosotros podamos discutir otras cosas. La verdad que recontravaloramos las iniciativas, nos parecen súper interesantes, pero necesitamos discutir esta agenda de corto plazo. Y otra cosa que decía Lucio Reca, muy interesante, es que decía, cambio 2 edificios en Paseo Colón 900 por una oficina de 4x4 en el 5º piso de Economía. Claro. Y realmente uno siente eso porque muchos de los reclamos sectoriales tienen que ver con una agenda que no resuelve el Ministerio de Agricultura. Claro. Desde Desde ese punto de vista, ¿no? ¿Tiene sentido que tenga un rango ministerial el área de agricultura o agroindustria? Mira, es una excelente pregunta la que vos hacés, Javier, porque hay un nivel de coordinación entre el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía, los ministerios, en donde si el presidente no se pone en la mochila esa coordinación, es muy difícil que un ministerio sectorial pueda negociar con un par cosas que son estructurantes para ambos. Claro. Entonces, esto depende mucho, digamos, del estilo de la gestión de claro. conducción presidencial, porque yo creo que en el caso de la elección de tener un ministro de Economía fuerte, yo creo que el nivel de coordinación digamos, de dependencia de una secretaría con el Ministerio de Economía puede llegar a tener menos costos de transacción y menos competencias entre algunas políticas y a ver quién tiene razón para resolver los conflictos. Claro. Yo creo que es un tema de agenda y que no necesariamente la jerarquía política de una dependencia gubernamental genera los menores costos de transacción posible para poder llevar las mejores políticas para el desarrollo del país. Claro. El otro tema es, por ejemplo, un área sectorial como sería agricultura. ¿Cómo debe ser concebida? Como el área que transmite la decisión de gestión presidencial hacia el sector, o, digamos, el área que transmite todos los pedidos sectoriales hacia el máximo poder de decisión del gobierno. Discusión de 30 años dentro del Ministerio de Agricultura. ¿Son los representantes de los productores en el gobierno o son los representantes del gobierno con los productores? Yo soy una persona que por vocación trabajo en el sector público, entonces yo no tengo ninguna duda que en realidad una dependencia pública, un ministerio, tiene que ser el representante de las políticas gubernamentales para el sector, porque en realidad yo concibo que el desarrollo del sector tiene que ser concebido con cuál es el rol que el sector tiene para aportar al desarrollo nacional. Claro. No, y esto lo digo explícitamente, que el mismo desarrollo sectorial te va a generar el desarrollo de la nación. Yo soy de los que creo que el proyecto de gobierno, de cualquier gobierno, del gobierno de Mauricio Macri o el gobierno que se fue, el gobierno que va, no importa qué gobierno, pero tiene que ser el que dicte las políticas para el conjunto de la sociedad y el Ministerio de Agricultura es el que tiene la misión de establecer esas políticas para generar el mejor ámbito posible para el desarrollo del sector agropecuario, cuál es la mejor manera que puede aportar al desarrollo de la nación en su conjunto. Bien, y que nos vamos entonces al presente a través de esta pregunta, Gabriel, porque hoy tenemos a un dirigente ruralista, como es Burjaile, a cargo del área. Tenemos los principales puestos de dirección de secretario, subsecretario, en manos de gente que viene de las áreas privadas, manejando áreas privadas. Pienso en el caso de Rodrigo Troncoso,
gerente de la Cámara de Feedlot, subsecretario de Lechería. Alejandro San Martín, director de una revista de Tambo, ahora subsecretario de Lechería, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu análisis en este plano, ¿no? ¿El agro influyendo sobre el Ejecutivo o el agro como cadena de transmisión del gobierno con la estructura actual? Mira, yo soy de confiar mucho en las personas, Javier. Yo creo que yo soy productor agropecuario y fui secretario de Agricultura. Yo creo que tiene que ver con la concepción que las personas tengan y las convicciones que las personas tengan Está respecto bien, bueno, de la pero gestión ¿cuál es? pública. Bueno, justamente. Y opino que mucha de la gente que vos has nombrado es gente de bien y que no va a tener ningún tipo de conflicto de interés en pensar en llevar políticas, digamos, de interés sectorial para lograr cosas sectoriales que no aporten al desarrollo nacional. Yo pienso que confío además en estas personas en que van a tener una tarea que tenga que ver con el desarrollo de este sector agropecuario y el aporte al desarrollo del país en su conjunto. La verdad es que, por supuesto que son recién 6, 7, 8 meses de gestión, se han tomado decisiones muy necesarias para el sector agropecuario que tenían que ver con la cuotificación de las exportaciones, que llevaban al trigo a un 60% de retención efectiva, que llevaban al maíz a un 40% de retención efectiva. Se han tomado decisiones que tienen que ver con estas cuestiones que para mí son muy trascendentes para el país y que me parece que no están conectadas con una cuestión de interés sectorial, sino con una cuestión de interés nacional. Así que yo espero que ninguna de esas inconsistencias de estos gorros Claro. puedan generar problemas y sesgos en determinadas políticas. Pero digamos, sacando los nombres, yo simplemente hice mención a 2 casos, pero no para focalizar, sacando los nombres, sacando las personas. Hoy ves a un Ministerio de Agroindustria, ¿en qué rol? Yo veo un Ministerio de Agroindustria que está colaborando coordinadamente con el equipo económico, con el presidente, con una determinada visión de la política que imprime el gobierno nacional, colaborando en ese contexto. En mi opinión, hay un montón de temas que el Ministerio de Agricultura va a tener que desarrollar en los próximos meses, pero la verdad que para hacer una evaluación, 6-7 meses de gestión es muy poco tiempo. ¿Y qué opinás de que se le haya cambiado el nombre, ¿no?, de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a Ministerio de Agroindustria? Bueno, mira, este es un tema muy complejo, digamos, porque en realidad industria, agricultura, servicios, es una visión, te diría, de la mitad del siglo XX. Nos ha llevado a discusiones muy feas, a lobbies muy espurios, esta división de industria y agricultura. Ojalá que nuestras cuentas nacionales, que nuestra aduana, que nuestra estructura ministerial, con el tiempo nos ayude a borrar esas estructuras mentales que tanto daño le han hecho a la economía argentina. En realidad, lo que ha hecho el gobierno, me parece, en cambiarle el cambiar el nombre del Ministerio de Agricultura, decir, che, bueno, esto no es producción primaria, lo que tenemos que hacer es generar trabajo a partir de este sector tan dinámico de la economía argentina, que es el sector agropecuario, que desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, que desde Mendoza hasta Misiones, tiene potenciales enormes de crecimiento, de generar empleo, de agregar valor. Me parece que tiene que ver más con una cuestión de señal política de por dónde tienen que ir caminando las políticas agropecuarias. Como economista, ¿no?, y como estudioso de las políticas sectoriales, ¿no ves una contradicción entre, digamos, cambiarle el nombre para que lleve la parte de industrial y por el otro lado tener, por ejemplo, un enrazamiento de derechos de exportación para productos primarios o elaborados, ver que a 8 meses de gobierno lo único que funciona bien es la producción primaria, la exportación de granos y todo el resto está tecleando? Sí, en realidad me gustaría focalizar en el tema del maíz, en este caso. A ver. Porque es cierto, digamos, que la cuestión de los derechos de exportación y el maíz generaron una situación muy complicada en algunos sectores en donde el maíz es el insumo, quizás uno de los insumos más importantes, las producciones de carne, la producción de bioetanol, leche también. por eso, leche, producción animal, quise decir.
Entonces, a mí me parece que puntualmente con el tema del maíz, sí hay algunas cuestiones complicadas, también entendiendo que se venía de una situación del maíz muy compleja, en donde había una disminución sistemática del área sembrada del maíz y que requería el maíz de algunas señales para volver a cuidar nuestros suelos. No nos olvidemos que acá la soja se lleva más de lo que la soja se lleva más de lo que bueno, se lleva más de lo que deja, y el maíz es a la inversa. Y nosotros veníamos con una cartera de cultivos a nivel nacional que el maíz también necesitaba una bueno, Gabriel, ahí ahora, perdóname, cerrando el tema, respecto a la cuestión de la industrialización del maíz, que nosotros en Argentina industrialicemos 1/3 del maíz, la señal, digamos, de que las posiciones arancelarias del maíz hayan quedado liberadas, por supuesto que no están en el mismo sentido que la política de agregar valor. Si eso contesta tu pregunta. Sí. No, quería hacer el comentario porque como que se instaló que el área de maíz venía en descenso, ¿no? O sea, esa es la idea instalada. En realidad es que no podía competir con la soja. Bueno, lo que hoy vemos por parte de la Secretaría de Mercados Agroindustriales, que es la que lleva adelante todas las estadísticas, es que al menos hasta este mes han validado todos los números de estimaciones de e incluso han incrementado 900.000 hectáreas el área sembrada de la última campaña. O sea que para el Ministerio de Agroindustria, en la campaña 2015-2016, el área maicera fue de 6,9 millones de hectáreas. O sea, contra 6 en los años anteriores. O sea, que si vos me hablas de oficialmente disminución del área, eso no aparece en las estadísticas. No, lo que sí es cierto es que al maíz ya le resultaba insoportable continuar compitiendo con los números de la soja. Pero yendo al punto de las estimaciones, y gracias por la pregunta, en toda esta pelea que hubo en el sector inconducente, se tiraron muchas chicanas, se dijeron muchas cosas que no son verdad. Nosotros tenemos la serenidad de que jamás hemos publicado un número que no tenga que ver con las estimaciones que se hacían en las áreas técnicas del Ministerio. Un trabajo serio de estimación. Por supuesto. Habían salido mapas que en el 90% de los lugares de la República Argentina no podía hacer negocio el maíz. Un montón de cosas que uno las entiende en un contexto de pelea política y de chicanería, digamos, pero que nada tienen que ver con las políticas agropecuarias que necesita el desarrollo nacional. A mí me parece que nosotros tenemos que entender eso como un momento político, como un momento de chicanas, en donde en realidad la descalificación y el enojo era como un objetivo primordial en muchos de los aspectos que tenían que ver con la política agropecuaria, y en el caso particular mío, no lo tomo como una cuestión personal, sino como una cuestión política, institucional, sectorial, de la cual he dado vuelta a la página, y con la absoluta serenidad de que la totalidad de los números que nosotros estuvimos publicando durante nuestra gestión tuvieron un impecable trato por parte de las áreas técnicas. Jamás hemos tocado ni un solo número. Dos temas que tienen que ver con también tu formación de economista. El primero, cero retención, que a lo largo de la historia económica de los últimos 100 años en Argentina hubo momentos de no retenciones para los productos primarios y devaluación. En mi cabeza, en general, asocio cero retención con un tipo de cambio bajo, y asocio retenciones con un tipo de cambio alto. Ahora pareciera que el impulso que le quieren dar es sostener un tipo de cambio alto inicialmente y al mismo tiempo eliminación de retenciones. ¿Eso cómo se analiza desde el punto de vista de lo económico? A ver, mira, las retenciones son impuestos temporales. Lo que ocurre normalmente con una devaluación es que hay un salto del tipo de cambio importante, que en la literatura se llama overshooting de tipo de cambio, y el instrumento fiscal para capturar ese overshooting, el overshooting es un salto y una posterior caída del tipo de cambio. Ese overshooting de tipo de cambio se captura con retenciones. Pero en realidad las retenciones no son instrumentos de política de largo plazo. Porque vos tenés momentos en donde el tipo de cambio real está alto, momentos donde el tipo de cambio real está bajo, y lo que haces es profundizar de alguna manera
los momentos en donde el tipo de cambio empeora la competitividad de las empresas. Entonces a mí me parece también que hay una discusión que todavía no se ha dado en el sector. Si en realidad la discusión era el tipo de impuesto, porque la verdad que las retenciones para mí son un mal impuesto en el largo plazo. Claro. Si el problema era la imposición al sector en términos de dinero o el problema eran las retenciones, o Claro. las mal llamadas retenciones, porque en realidad son derechos de exportación. Entonces, quizás la agenda que queda a discutir en el sector es justamente la política fiscal. Claro. ¿El problema es la imposición al sector o el problema son los derechos de exportación? Pues Bueno, te digo, desde que se discutió la ley de aduanas en el año 1870, que la única forma que encontraron de cobrar plata era en el puerto. Pero créeme, ¿no? que acá hay gente que ha estudiado la política. Lamentablemente, en el periodo militar se destruyó las usinas que había de pensamiento de política agropecuarias estructurantes de la Argentina. Se destruyeron porque se destruyó la escuela del INTA, la escuela que tenía con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires en Castelar, que era una usina de técnicos, todos formados afuera en cuestiones de política agropecuaria. Se destruyó, se mató gente, y entonces eso generó una ausencia de gente que piense en las políticas estructurantes del sector agropecuario. Pero yo te puedo asegurar, Javier, que hay instrumentos de política fiscal mucho más eficientes que las retenciones, porque además el problema que tienen las retenciones es que la forma que tienen los productores de no pagarlas es no sembrar. Y eso genera un montón de inconsistencias en el largo plazo que hacen que finalmente lo que haya sea menos producción en el país. Claro. Y lo que haya es menos incorporación de la tecnología que tenemos que incorporar en el país. Y estos problemas de largo plazo me parece que requiere que al menos aprendamos y discutamos si en realidad lo que se discutió es una puja distributiva, claro, por los montos de imposición al sector, o si eran los derechos de exportación un mal impuesto. Claro. Porque las discusiones tienen carriles totalmente diferentes. Claro. El otro tema también que tiene que ver con la economía actual, Gabriel, devaluación del 50%, eliminación de derechos de exportación para todo menos para la soja, lo cual prácticamente duplicó el precio de los granos, los cereales, en el término de 8 o 9 meses. Ahora, empezás a ver la evolución de otros factores que tienen que ver con la producción, por ejemplo, flete, 60% de incremento interanual, inflación anualizada, 47, pon el número que quieras, alquileres, vos sos, como dijiste, sos productor agropecuario, sabés que el dueño, si ve que hay una rentabilidad más interesante, dice, bueno, empiezo a darle un toquecito en la negociación de alquiler. En definitiva, corremos el riesgo de que cuando cierre el número de la campaña para el año que viene estemos igual que estábamos en 2015 desde el punto de vista económico. Dólar atrasado. Sí, te entiendo la pregunta. Mira, mi tesis doctoral tuvo que ver con esto. La forma de ponerle el termómetro a cómo está el sector es mirar qué pasa con los alquileres. Porque nadie se pega un tiro en el pie y no hay almuerzos gratis acá. Entonces, si los alquileres están en niveles más importantes, quiere decir que todos los efectos en los ingresos fueron más fuertes que los efectos en los egresos. Correcto. Y si los alquileres están más bajos, quiere decir que los efectos en los ingresos fueron inferiores a los efectos en los egresos. Entonces yo soy un convencido que, en particular, en la zona más agrícola del país, porque no nos olvidemos que siempre todas estas discusiones las estamos llevando adelante pensando que el país se termina en el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, sí. Este de La Pampa, provincia de Buenos Aires, sacando el sudoeste del cual yo soy parte. Entonces, para cualquier ministro de Economía, eso es el 80% de los dólares, claro, que se generan. Lo que pasa que en realidad es el 20% de las culturas involucradas en la producción agropecuaria nacional. Y entonces, pensando en eso y refiriéndome exclusivamente a esto, lo que hay que hacer, creo, es poner el termómetro a qué está pasando con el mercado de tierras, en particular con el mercado de alquileres, bueno, porque es el gran, para mí, la gran variable a mirar. Ahora, Gabriel, con ese criterio, digamos, en los 12 años de kirchnerismo, hubo por lo menos 9
que fueron buenos para el campo, porque los alquileres venían hasta la sequía de 2008, 2009, vinieron subiendo. Eso no te lo tengo que decir yo. Mirá los balances del endeudamiento de las empresas agropecuarias. Digamos, quien quiera negar eso por una cuestión pasional está en todo su derecho. Pero los números en ese sentido, mirá la evolución del precio de la tierra. Por supuesto que los últimos años fueron años más difíciles, porque la situación internacional también lo fue. La expresión en particular del maíz, de la cuotificación de las exportaciones, se pronunció, y entonces en las zonas maiceras también eso se resintió. En los últimos años hubo una caída, pero independientemente de los factores, acá lo que es indudable es que yo, cuando trabajaba en el INTA de Bordenave, los productores agropecuarios iban a pedir medicamentos al INTA y alquilaban los campos para pagar el impuesto inmobiliario. Claro. Y obviamente, digamos, yo soy parte de una generación que mi viejo perdió parte del campo en la década de los 90, de un endeudamiento total, de problemas familiares, de depresiones, de remates de campo. Y la verdad que la agenda de los otros años, más allá de las pasiones políticas y de las cuestiones, me parece que hay cosas que están fuera de la discusión. Bueno, Gabriel, y como para ir cerrando esta entrevista, la verdad, muy valiosa para agroempresario, ¿en qué andás ahora? ¿Has vuelto al INTA? Y yo volví a mi casa, a continuar estudiando y tratar de pensar y repensar cuestiones estructurantes de la política agropecuaria, que para mí es una agenda que adolece, digamos, de mucha discusión en la Argentina. Yo creo que pensar en políticas agropecuarias que muevan la función de producción, que pensar en políticas agropecuarias que generen mayor transparencia en los mercados de intermediación, pensar en políticas agropecuarias que cuiden cada vez más las reservas de nuestros suelos, pensar en políticas agropecuarias que disminuyan o puedan conducir los riesgos que nos va a traer el futuro con el cambio climático, pensar en la agenda de vinculación del agro con los sectores urbanos, en donde hay una agenda terrible que tiene el sector que afrontar para evitar estas políticas de péndulo que tanto daño le hacen al sector. Pensar en la cuestión fiscal. Y eso estás, digamos, llevando Estamos trabajándolo desde el INTA en un centro que se llama de Estudios de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas, con un gran equipo de gente que también está pensando y estudiando cuáles son las... ¿Cómo articularías esto? Justamente vos hablabas de la agenda urbana rural, ¿no? Vos lo estás haciendo desde lo rural, pero sabés que necesariamente tiene que haber una participación desde la visión urbana, ¿no? Los votos están en los sectores urbanos. Está bien, ¿no? Pero digo, ¿cómo lo articulás desde este tanque de pensamiento del INTA? Nosotros estamos haciendo estudios y mediciones respecto de las percepciones urbanas que hay de lo rural. Claro. Y ahí te das cuenta que hay incentivos naturales, digamos, que tienen los políticos para estructurar o desestructurar determinadas medidas de política, o echar mano o no a determinados flujos de capital que se dan en los diferentes sectores. Por supuesto que cuanto peor, la historia, digamos, de las retenciones está en la Argentina en los últimos 2 siglos, está conectada con una historia de percepciones que hay en los públicos masivos. Claro. Entonces, yo lo que creo es que el sector tiene que dejar de enamorarse a sí mismo y tiene que tratar de ir en la conquista de otros sectores que son muy importantes para la vida política del país y que lo serán en el futuro. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Era Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, economista, hoy al frente del Centro de Estudios de Ciencias Sociales en el INTA, acá en Agroempresario, en Comunicándonos. Gracias, Gabriel. Por favor, a ustedes.